es el halógeno, cuál de los dos es el halógeno, cuál de los compuestos es el halógeno, va a sufrir esta reacción. Es decir, acá estos dos están enlazados, por eso en la fórmula aparece X2, pero mediante la luz o el calor, este enlace se va a romper. Ese enlace se va a romper y cada uno va a quedar con su electrón disponible, y a eso se le llama radical libre. Entonces, yéndonos al ejercicio que hay planteado, yo tengo que determinar cuál de estos dos compuestos es el halógeno. ¿Sí? Me dicen que cloro, bromo o yodo, entonces rápidamente identifico que este sería el halógeno, que va a sufrir la etapa de iniciación. Es decir, este halógeno que está acá, que es el yodo, está unido con otro yodo así. Por eso en la fórmula yo no lo coloco así, sino que coloco yodo 2. En esa unión o en ese enlace hay dos electrones, o sea, yo podría pintar esto de esta manera. El yodo con su electrón comparte con el otro yodo con su electrón. Recuerde que disponible para el enlace, obviamente el yodo, si hacemos el diagrama de Lewis que hacíamos al principio del año, tenía más electrones, pero los que nos interesan en este caso es los que participan en el enlace. Entonces, mediante la luz, en este caso esta flecha, esa HB encima de la flecha, le quiere decir que yo a estos dos compuestos los someto a luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a romper ese enlace en dos. Y entonces me va a quedar dos veces el yodo con su electrón disponible, y eso se va a llamar radical libre. Y ese radical libre va a ser muy reactivo. Entonces, eso es lo que pasó en la etapa de iniciación. Entonces, por eso coloco esta parte acá, y acá está explicada cómo sucede paso a paso esta parte. Entonces, el yodo, con la luz ultravioleta, se me va a convertir en dos yodos o en dos radicales libres de yodo. Listo, esta sería la etapa de iniciación. Vuelvo a mi esquema para seguir la reacción paso a paso. Y entonces me dice que la segunda etapa de esa reacción se llamará la etapa de propagación. ¿Qué pasará en la etapa de propagación? Pues analizo. Ese radical libre que está acá o que se formó acá, va a ser el mismo que está acá. Me va a ir a atacar a mi compuesto carbonado. ¿Y qué va a hacer? Le va a robar un hidrógeno. ¿Sí? Y entonces algo nuevo, diferente a la clase que hemos visto, es que usted va a analizar las posibilidades en su molécula. Entonces yo me voy para mi molécula y observo que mi molécula tiene dos carbonos y a la vez 6 hidrógenos. ¿Cuál de todos esos 6 hidrógenos se va a ir a robar este radical libre que hemos formado acá o que hemos formado acá? ¿Cuál de todos estos 6 hidrógenos él va a ir a robar? Entonces, ahí un primer punto de que usted puede hacer esta reacción es analizar la simetría de la molécula, el punto de simetría. Entonces, por ejemplo, esta molécula tiene un punto de simetría en toda la mitad, que no me quedo tanto en la mitad. Ahí en la mitad tiene un punto de simetría, es decir, la molécula a este lado es igual a la molécula a este lado. Entonces, cualquiera de los hidrógenos que robe a este lado será igual a los hidrógenos que se robe a este otro lado. Entonces no habrá problema cuál de los hidrógenos elija usted para robar en su molécula. Entonces este yodo va a ir a atacar o a este hidrógeno o va a ir a atacar al hidrógeno del otro lado. Pero cualquiera de los dos que robe va a hacer lo mismo, porque acá la pinté. Entonces este yodo, que tiene un electrón libre, va a ir a atacar a este hidrógeno. Se va a robar uno de esos hidrógenos y va a formar el compuesto HI o un hidrácido, que se llama ácido hídrico. ¿Sí? Y va a dejar ese carbono sin un hidrógeno y lo va a dejar como un radical libre, mire el electrón disponible. Si usted lo hubiera hecho al otro lado, es decir, si el yodo hubiera atacado a este, ¿cómo quedaría la molécula? Ah, pues quedaría CH3, que está al otro lado, ¿sí? No se le olvide CH3. No se le olvide que el carbono forma 4 enlaces y que podemos pintar esta molécula así, un H unida acá, un H unida acá, y arriba se le robaron su hidrógeno que estaba arriba y lo dejaron como radical libre, es decir, el yodo vino y partió el enlace que había acá con el hidrógeno y se llevó al hidrógeno con su electrón y dejó este elemento como un radical libre para reaccionar. Observe que si usted gira este, es decir, le hace este giro,
es lo mismo que es. ¿Sí? Entonces, por eso, al hacer un análisis de la simetría, usted se da cuenta o concluye que por cualquiera de los dos hidrógenos que se robe le da lo mismo. Seguimos basándonos en el esquema de propagación de la reacción. Entonces, se me acaba de formar un radical libre carbonado. ¿Sí? Se me acaba de formar ese radical libre. Ese radical libre, ¿sí?, va a ir después a atacar a cualquiera de los halógenos, en este caso es el yodo, porque estoy siguiendo el esquema que me dan, ¿sí? Va a ir a atacar a cualquiera de los yodos que aún no haya reaccionado. ¿Y qué va a hacer? Se va a apropiar de uno de esos yodos y va a dejar a ese otro yodo como radical libre. Entonces voy a mi reacción, donde yo la estoy haciendo en mi cuaderno, y hago lo mismo. Este radical libre que se acaba de formar, mírelo acá, va a ir a atacar, a uno de esos yodos que aún no haya reaccionado con la luz ultravioleta o con el calor, porque la reacción se puede dar bajo las dos condiciones. ¿Sí? Va a ir a atacar, se va a llevar a uno de esos yodos, mire que donde estaba el punto, enlace a uno de los yodos y va a dejar a mi otro yodo como radical libre. ¿Sí? Es decir, acá hay dos yodos, esta molécula sería así, un yodo unido a otro yodo. Este va a venir y se va a robar uno de estos yodos y lo va a enlazar ahí donde estaba el punto, mírelo ahí, lo va a enlazar ahí, lo va a enlazar ahí, y va a dejar el otro yodo como radical libre. Entonces ya hice la etapa de propagación y la hice basándome en el esquema que me dan. ¿Listo? Por último vamos a la etapa de terminación para poder terminar esa reacción química. La etapa de terminación que me dijiste, vea, coja estos radicales libres, estos dos radicales libres, y empiece a analizar posibilidades. La posibilidad de que este se encuentre con este en el espacio y la posibilidad de que este se encuentre con el mismo, pero también va a haber la posibilidad de que este se encuentre con él en el espacio. Entonces analizamos todas las posibilidades que hayan de encuentro. ¿Sí? Y entonces la primera que hacemos o la primera que nos sugieren es enlazar la radical libre del compuesto carbonado con el radical libre del halógeno y juntarlos. Entonces me voy a mi ejercicio y trato de hacer eso. Entonces acá en la etapa de terminación yo tengo estos dos radicales libres. ¿Sí? Y entonces elegí primero hacer la posibilidad de que se encuentre este con el mismo. Es decir, viendo el esquema, elegí hacer esta parte, la posibilidad que se encuentre el compuesto carbonado con el otro compuesto carbonado que yo tengo. Y lo tengo acá en el enlace. ¿Qué hice adicional? Giré la molécula. Mire que esta es la molécula que yo tengo como radical libre. Pero acá la giré. Note que coloqué este acá, este lo giré hacia este lado y este lo puse a este lado. Simplemente giré la molécula. ¿Para qué? Para que usted pueda visualizar por dónde se van a enlazar. La otra la dejé igual y entonces la molécula se va a enlazar acá. ¿Sí? Van a hacer un enlace entre este carbono que tiene radical libre y este otro carbono que tiene radical libre. Y así podré tener la molécula completa. ¿Cómo se llamará esta molécula? Pues 1, 2, 3 y 4. Tendrá 4 carbonos y para 4, según nuestra tabla, se llamará butano, según la tabla de nomenclatura. ¿Por qué? No, porque solamente tiene carbono e hidrógeno y enlaces sencillos. Entonces se llamará o será un alcano. Y se unen por el lado radical. La otra posibilidad es que se encuentre mi radical libre, que lo tengo girado, mírelo acá, pero lo giré, con el radical libre del yodo y se enlacen. Acá formen un enlace entre estos dos electrones. No olviden que cada línea que hacemos son dos electrones compartidos por cada átomo. Y entonces, esta molécula tendrá ¿cuántos carbonos? 1 y 2. ¿Y cómo la podemos llamar? Ya en la tabla también que aparece en la nomenclatura, es decir, cuando encuentre compuesto así, primero coloque el nombre de. Entonces podríamos decir que él está en el carbono número 1. Entonces este será el 1 yodo para 2 carbonos eta. Entonces este será el 1 yodo etano. Seguimos viendo las posibilidades. Entonces las posibilidades de que se encuentre este
contra el mismo. Entonces, miren acá abajo. ¿Sí? La posibilidad que se encuentre este contra el mismo. ¿Sí? Y entonces se enlazarían por este punto, se enlazarían los dos y formarían este compuesto. Recuerden que ya lo hemos pintado varias veces, que este compuesto lo resumimos así, pero realmente si lo fuéramos a diagramar, él estaría así en nuestro diagrama, que esto tampoco es cierto del todo porque simplemente son dos núcleos de yodo y alrededor de ellos están girando esos dos electrones. En una nube están girando esos dos electrones que forman su enlace. Eso es lo que nos dicen de cómo se forma su enlace. ¿Y este cómo se llamará? Ah, pues siempre que usted vea un compuesto químico, solamente un elemento químico, se llamará igual que está en la tabla periódica. Y por último también tenemos este producto que se nos había formado mucho antes. En el esquema que aparece, por ejemplo, en los libros, aparece que el radical libre del halógeno, que en este caso es el yodo, se junta con el hidrógeno, pero es que en ningún momento yo veo por ahí en mi reacción hidrógenos libres. ¿Dónde se formó él? Acá. Cuando el primer compuesto radical libre del halógeno fue y atacó a nuestro compuesto carbonado y se robó el hidrógeno. Ahí se formó él. Pero entonces yo lo tengo que hacer en la etapa de terminación porque eso será un producto. Y entonces mire que acá miramos paso a paso la reacción. ¿Y este cómo se llamará? Se llamará el ácido yodídico. Y entonces yo tengo el resumen, que era lo que se le presentaba antes, y el nombre de cada compuesto. Este fue el compuesto de inicio que se llama, que está mal el nombre ahí en mi reacción, y en la que hice. Apenas me doy cuenta porque estoy pegando la segunda lectura. Se llama etano. ¿Por qué se llama etano? Porque tiene dos carbonos, 1 y 2. Para 2 utilizo eta, no meta, como puse yo ahí. ¿Cuándo se llama etano? Cuando solamente tenga un solo carbono, que reacciona con el yodo. Recuerde que encima de la flecha coloco las condiciones, esto tiene que estar con luz ultravioleta. Y eso que me dará el compuesto que nombramos arriba, que se llama butano. Será uno de mis compuestos. También estará el yodo metano. Arriba le colocamos 1, pero no hay problema por el 1 porque si yo le colocaría acá, o sea, el yodo vendría acá, también sería el 1, yodo metano, entonces todas las moléculas me van a dar el yodo metano. La segunda, o el tercer compuesto que se me formó sería el yodo. Entonces recuerde que también hablamos en la clase pasada que quizás este día que esta reacción no se llevó al 100% porque hay parte de los reactivos en los productos, pero es que este es otro producto de la reacción. Y por último tenemos el ácido yodídico. Ahí Profe, terminaría. Sí, señor. perdón, le hago una Hago pregunta. una pregunta. Claro. En la parte donde dice yodo metano, ¿no sería yodo etano? Porque es que hay dos carbonos, Sí, no hay señor. uno. Muchas gracias. Otro error. Lo que pasa es que cometí el error acá. Sí, señor, muy bien. Muy bien, esto sería un yodo etano. Sí, señor, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que muchas veces me distraigo uno cuando hace la primera vez de un escrito, necesita volverlo a leer, ¿sí? O que otra persona lo lea, como está haciendo usted en este momento. Muchísimas gracias. Entonces se llama yodo etano. Sí, señor, porque tiene dos carbonos. ¿Más preguntas o más correcciones? ¿No? Ah, bueno. Entonces, para seguir en el esquema de hoy, tratemos de hacer en la guía que yo les dejé, en la guía de estudio, que usted ya le debió haber pegado la ojeadita, trataba de hacer los ejercicios y ojo, porque recuerde que la educación es este tipo de educación que uno no puede estar allá en el salón, depende mucho de su responsabilidad, entonces usted ya debería tratar de hacer los ejercicios, acá están los ejemplos que mostramos en la guía, ¿sí? Y entonces está el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, vamos a tratarlo de hacer el día de hoy. Este será un poquito más complejo y un poquito más largo que al que acabamos de hacer. Pero vamos a tratar de explicarlo el día de hoy porque obviamente esto ya debería estar hecho. Listo, entonces acá está el ejercicio número 2. Nuevamente, me devuelvo a mi esquema. Me devuelvo a mi esquema porque voy a tener que seguir el esquema paso a paso, el esquema que tenemos arriba de cómo sucede esa reacción química. Entonces lo primero nuevamente será la iniciación
necesito detectar el halógeno, que puede ser bromo, yodo o cloro, pues voy a mi ejercicio y miro que esta vez el halógeno es el bromo. Entonces lo observo. Entonces ya sé que el bromo, mediante esa luz, se va a dividir en dos bromos con su radical libre. Eso va a pasar, ¿por qué? Porque el bromo estaba enlazado con otro bromo, pero esas condiciones de reacción hicieron que este enlace se rompiera. Recuerde que acá hay un electrón de un bromo y otro electrón del otro bromo que podemos poner con una X, pero esos dos se rompieron y quedaron el radical libre. Entonces ya hice la etapa de iniciación. Formé mi radical libre, ya la tengo lista. Ahora, ¿qué es lo complejo de este ejercicio? La etapa de propagación. Vuelvo a mi esquema y lo miro. Sigo con la etapa de propagación. En la etapa de propagación me dicen que ese radical libre que yo acabé de formar va a ir a robarse un hidrógeno, ¿sí? Y va a formar el halo ácido. Pero en esta molécula hay varios hidrógenos y muchos hidrógenos el cual él puede atacar. Entonces él puede atacar al primer hidrógeno de este lado. Y recuerde que yo les dije ahorita que analiza la simetría de la molécula. Entonces la simetría de la molécula va a estar acá. Si ataca a este o ataca a este, va a ser lo mismo. Porque los dos, si usted gira la molécula, están simétricos, es decir, esto es lo mismo que esto. O podrá atacar al segundo carbono de la molécula, y al segundo hidrógeno de esta molécula que quedaría acá. O si usted analiza, será lo mismo que esta molécula que acá, o que este carbono que acá. Entonces, va a poder atacar a este, va a poder atacar a este, o va a poder atacar al de todo el centro, ¿sí? Entonces, estos dos ataques, estos dos que procura acá, van a ser los mismos, o va a ser igual, nos va a dar igual que atacar a estos dos. Entonces, solamente voy a hacer el análisis de estos tres ataques, de este o de este. Recuerde que estamos analizando posibilidades. ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante? No sabemos. Usted tiene que analizar sus posibilidades, ¿sí? Usted tendrá 1000 caminos para seguir. ¿Cuál va a seguir? No sabemos. Es usted el que lo debe elegir. Por más que sus padres, ¿sí? Por más que sus profesores, sus amigos y sus familiares le sugieran un camino a seguir, es su responsabilidad a la larga el cuál camino va a seguir. ¿Cuál debe seguir usted? Donde usted se sienta mejor y donde usted vea mayores posibilidades de éxito. Es el que debe seguir. Entonces usted tiene que pensar como radical libre dónde va a atacar, cuál va a ser su camino. Entonces analizamos primero esta parte, el primer ataque. Entonces él se va a robar este hidrógeno y en todos los casos va a formar HBr. Acá la resumí. Voy a hacer los tres ataques en la misma reacción. En todos los casos va a formar HBr, pero esta vez se robó el primer hidrógeno, el hidrógeno que estaba acá. Pero la segunda posibilidad va a atacar acá. Este carbono que hay acá, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. Y entonces él se va a robar uno de esos. Y por eso acá quedó CH con radical libre, porque vino y se robó uno de estos hidrógenos. Lo mismo va a pasar cuando ataque, a la mitad de la molécula. Acá también habrían 2 hidrógenos, uno acá y otro acá enlazados. Aprovechamos ese centro de simetría para hacer los enlaces. Y también se va a robar uno de esos. Y en todos los casos va a formar HBr. Entonces, ¿cuál va a ser lo complejo de esta reacción? Que cuántos radicales libres de carbono tengo. 3. Y recuerde que habrá la posibilidad en el espacio de que se encuentre este con este. También habrá la posibilidad de que se encuentre este con este. También habrá la posibilidad de que se encuentre este con este. Y habrá la posibilidad de que se encuentre este con este o este con este. Y a la vez este con este. Ahí tengo todas mis posibilidades. Y recuerde que usted debe pensar muchas veces y en muchas situaciones en la vida, y eso es lo interesante de enseñar este tema, sus posibilidades. Usted va a tener infinidad de posibilidades, se le van a abrir puertas, otras se le van a cerrar. ¿Cuál camino va a tomar usted? Entonces siempre piense en su bienestar, en el camino que mejor le convenga.
y en el camino que usted esté a gusto, porque puede ser un camino muy conveniente, pero puede ser que usted haga algo que no le guste. Entonces ahí tenemos las posibilidades, ya estamos evaluando, y entonces borramos todo esto. Tenga en cuenta de que tiene 3 radicales libres. Sigo con mi redacción, con mi esquema. Mi esquema me dice que en la etapa de propagación, que acá tendré 3 radicales libres de R, van a ir a atacar alguna molécula del halógeno que no haya reaccionado. Listo, entonces voy y lo hago en mi esquema. ¿Cómo lo presento? Acá, en mi solución. Entonces yo tengo estos 3 radicales libres. ¿Sí? Esos 3 radicales libres, que ojo, acá se los presenté girados. Recuerde que yo puedo girar la molécula. La girada de esta va a ser lo mismo, pero la girada de estas dos van a ser diferentes. Entonces, solamente tengo estos 3 radicales libres para recordarles que las moléculas pueden girar. Están girando. La única parte donde están quietas las moléculas serían nuestros cuadernos, pero generalmente las moléculas giran. Entonces, tengo estos 3 radicales libres y siguiendo mi esquema, y la voy a resumir acá, van a atacar a este bromo, cualquiera de estos 3. Entonces, si yo ataco al bromo con este, lo uniría ahí, como aparece acá. Mire que el bromo se enlazó acá arriba, o ahí lo tengo al otro lado, acá arriba. Y queda un bromo como radical libre nuevamente. Si lo ataco con esta molécula, él lo va a enlazar en el segundo carbono, y si lo ataco con esta molécula, él lo va a enlazar en el tercer carbono de mi molécula. ¿Sí? Mire que en todos los casos los radicales libres pueden atacar al bromo y lo unieron donde estaba su punto o su electrón disponible para el enlace. Hay esas posibilidades. Y esta molécula casi siempre se va a llamar lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, pero en el primer caso estará el bromo unido en el carbono número 1. Recuerde que yo cuento al derecho al revés y elijo el número menor. Entonces este se llamará el 1-bromopentano. El otro está enlazado en el carbono número 2, entonces se llamará el 2-bromopentano y este está enlazado en el carbono 3. Por donde lo cuente me va a dar el carbono 3, entonces sería el 3-bromopentano. Y tendremos al bromo como radical libre. Nuevamente me voy a mi esquema, ya hice la etapa de propagación. Y me falta la etapa de terminación. Nuevamente en la etapa de terminación los radicales libres van a reaccionar uno contra uno. Mire acá, recuerde que acá tenemos 3 radicales libres del carbono que pueden reaccionar con 3 radicales libres del carbono. ¿Sí? Tenemos 3 radicales libres del carbono que pueden reaccionar con el radical libre del halógeno, menos el radical libre del halógeno que va a reaccionar con el radical libre del halógeno. Y por último tenemos el compuesto ya formado que se nos acabó de formar en el esquema que hicimos, que fue el HBr, este que está acá. Entonces ahora sí, voy y resumo mis radicales libres. En la etapa de terminación tendré estos radicales libres. Estos 3. Recuerde que también los puedo girar. Y los voy a girar para que usted vea el punto de unión, más este radical libre. Entonces lo primero que hago es hacer la primera reacción que aparece acá, que sería el radical libre del carbono más el radical libre del halógeno. ¿Y eso qué me va a formar? R enlazada con el halógeno. ¿Sí? Entonces, este tendrá su punto o su electrón disponible acá y se enlazará ahí con el bromo. Mírelo acá, que ya los habíamos formado ahorita. Este se enlazará con este y lo enlazaré en el punto donde está el electrón disponible. Mírelo acá, que ya lo habíamos nombrado. Y este se enlazará con este en su punto de unión, que será acá, en el bromo. Entonces ya hice la primera etapa de terminación, que es R con E. La segunda etapa de terminación me dice R, enlácelo con R. Y eso va a ser un enlace RR. Lo utilizan en radioteléfonos para decir que le entendí, RR. Entonces acá, y obsérvese, la molécula no la giré, está tal cual, se va a enlazar con este carbono de acá. Ahora, supóngase que la voy a girar para que a usted le quede más claro el punto de unión, es decir, voy a poner acá mi punto de radical libre, acá le pondría CH2 y acá borraría este
¿sí? Y acá pondría CH3, es decir, que dice gire la molécula, para que usted observe cómo se va a unir. Entonces, esta se va a unir con esta. Y entonces me va a formar un compuesto carbonado de 1, 2, 3, 4, 5, seguiría contando acá, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, este compuesto carbonado que se forme acá debe tener 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, tragué 1. A ver si iba bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estarían mis 10 carbonos. Listo. Esa es la primera molécula. O esa es la primera posibilidad. Entonces, ¿quién se encontró? La R, uno de los radicales libres que teníamos, con la otra R. Segunda posibilidad, que se encuentre este con nuestro radical libre que tiene su electrón disponible, pero en el carbono número 2. ¿Qué haríamos ahí para entender qué pasó? Yo giro esta molécula hacia abajo. Es decir, el punto de radical libre, voy a ver que me espera acá rápido, el punto de radical libre quedaría acá o acá abajo. ¿Sí? Punto de radical libre quedaría acá. ¿Qué hice? Simplemente giré la molécula para que usted más o menos visualice qué va a pasar. Y acá enlazo a mi molécula acá. Ahí enlazo esta molécula que tengo acá con esta. Y obsérvela acá. Se enlazo en el carbono número 2. Este lo dejé tal cual y encima le coloqué el otro. Y nuevamente, si yo cuento todos los carbonos me deben dar 10, pero recuerde que ya esta cadena tiene un grupo auxiliar o un grupo que nos queda en el conteo. ¿Por dónde sería el conteo más corto? Por acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, subiría 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta de acá sería 10, pero recuerde que yo cuento las moléculas de la cadena más larga, en la cadena más larga y las que quedan fuera serían auxiliares. Como es auxiliar y tiene un solo carbono, para un solo carbono, met. ¿Sí? Y como quedó auxiliar, no quedó en el conteo principal, le coloco il. Entonces este sería metil. ¿Y en qué carbono me quedó de la cadena? En el carbono número 4. ¿Y cuánto tiene la cadena principal? Tiene 9, entonces sería 4-metil nonano. Si lo fuera, porque en el ejercicio me dice nombre. Listo. Falta la última reacción. Falta la última posibilidad de encuentro del primer radical libre con los otros 3, con el mismo y con los otros 2. ¿Sí? Entonces, faltaría este radical libre que yo tengo acá, este, se uniría acá con este. Entonces haríamos lo mismo, o yo hice lo mismo que hice ahorita. Giro mi molécula o giro el primer radical libre. Acá le coloco CH2 y acá pinto el resto de la cadena. ¿Sí? Pinto el resto de la cadena y este punto se va a unir con este de acá. Y me quedaría esta molécula. Mire que en toda la mitad de la molécula se unió la otra cadena. Y acá, nuevamente, me debe dar también 10 carbonos en total, pero esta cadena que me sobra acá, que es la misma que esta acá, ya no tiene un carbono, sino que tiene 2 carbonos. Entonces, nuevamente, para nombrarla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Tengo 8 carbonos, 9 y 10. Recuerde que siempre nos debe dar 10 porque son 2 moléculas de 5 carbonos. 10. Y en el carbono número 3 tengo una cadena auxiliar de 2 carbonos. Para 2 carbonos, igual que me corrigió el compañero ahorita, eta, y como no está en el conteo principal, il. Entonces este será el 3-etil oxano. Basándonos en las reglas de nomenclatura que les di en la guía hace mucho rato.
Seguimos con nuestras posibilidades. Entonces, ahora va a ser el R que tiene su radical libre en el segundo carbono que se puede encontrar con los otros 3 radicales libres. Pero el encuentro con el primer radical libre, ya le hicimos acá, por eso en mi guía ya pongo la flecha anualada que ya la hizo. Es la misma posibilidad de acá. Pero entonces tengo que evaluar las otras 2. Entonces tengo que evaluar que se encuentre él con el mismo. Entonces simplemente sería colocar acá debajo de él y unirlos. Obsérvese que acá está uno debajo y el otro encima. Y los uní por donde estaba el punto, es decir, este tenía el punto acá, este tenía el punto acá, y ahí hice la unión. Y así sellaría la unión de él con él. ¿Cómo lo nombraríamos? Nuevamente hago el conteo más largo y que los puntos o que las cadenas auxiliares me queden en el conteo menor. Puedo arrancar desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como el profesor dijo, no, o dijo ahorita deben dar 10. Tengo 8 en la cadena principal, 9 y 10. Ahí están los 10 carbonos. En este caso, tengo 2 cadenitas de carbono que me quedaron fuera del conteo principal. ¿En qué carbono están? En el carbono 4 y 5. Entonces esta molécula llamaría 4,5 o 4-5. ¿Cuántas cadenas tengo? Del mismo 2. Entonces sería D. ¿De cuántos carbonos? De 1, metil. Entonces, este sería el 4,5 dimetil que tiene 8 octanos. Así se llamaría esta molécula. Sigo hablando de las posibilidades. Entonces, tengo esta. Voy a borrar todo lo que he hecho hasta ahora para dar tanta línea. Tengo la posibilidad de que el segundo radical libre, que tenía su electrón disponible en el carbono número 2, se una con el tercer radical libre que tiene su carbono, pero en el carbono número 3. Entonces coloco una encima y la otra debajo y las uno por ahí. Entonces mire, la del carbono número 2 está encima y coloco la otra debajo que lo tiene en el carbono número 3 y 1. Bueno. Ahí quedaron unidas, mírenlas ahí esta fue la unión. Y nuevamente nombro, pero recuerde que también va a haber un orden alfabético y un orden numérico. Esta se llamará etil, que tiene 2 carbonos, y no me va a quedar en el conteo principal. Y esta se llamará metil. Y en la nomenclatura debo lograr un orden alfabético y un orden numérico. Entonces arranco desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cadena principal me quedó de 7. Y al lado, en el carbono número 3, tengo un etil y en el otro lado en el 4 tengo un metil. Lo había podido contar al revés, ¿sí? Y no me hubiera quedado en el número menor. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? El orden alfabético me dijo, primero coloqué la E. Bueno, entonces en el 3 tengo etil. En el 4 tengo un grupo metil. Y por último, la cadena carbonada tiene 7, entonces esto era un hexano. Así se nombraría ese compuesto. Porque en el problema también nos dice, nombre los compuestos. ¿Para qué se hace esto? Para que se repase la nomenclatura básica de alcance. Tengo la última posibilidad, ¿sí? Tengo ya el tercer radical libre, que se puede encontrar con el primer radical libre, con el segundo radical libre y con el tercer radical libre, pero estos dos ya los he hecho en las reacciones de arriba. Entonces solo me faltaría que este se encuentre con este. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, coloco este encima y le coloco el otro debajo y los uno por el lado donde estaba el punto. Ahí coloco mi punto de unión, es decir, como si hiciera esto acá en este momento. Uniera por ahí, ellos dos se unen por ahí. Y nuevamente para la nomenclatura, entonces veo que la molécula es simétrica por ambos lados, ¿sí? Entonces puedo contar, no hay problema, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. También puedo haber continuado acá con el 5 y 6 y le da lo mismo. ¿Sí? Recuerde que elijo la cadena más larga porque ya puedo hacer la derecha 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me daría una cadena bien larga. Tengo que buscar la cadena más larga. Entonces la cadena más larga tiene 6 y encuentro que estos dos grupos son iguales. ¿Sí? Tienen dos carbonos unidos a la cadena principal. Entonces en este caso sería el 3,4. ¿Sí? Como hay dos, entonces le coloco un di. ¿De quién hay dos? Etil, porque tienen de a dos carbonos y no quedaron en la cadena principal. Y la cadena más larga tiene 6 hexanos. Ese sería el nombre de este compuesto. Por último, y siguiendo el esquema, ¿sí? Está el bromo contra el bromo, que formará bromo 2 y se llamará bromo, y este que lo teníamos hace tiempo se llama el ácido bromuro. Entonces acá ya hago un resumen de todas las cadenas que tengo. Tengo que el pentano se unió con el bromo y eso me va a producir infinidad de compuestos. Por eso esta reacción no es muy viable en química, porque la purificada de estos compuestos me va a costar, creo que más que la reacción. La haríamos simplemente, por ejemplo, para hablar del caso de ahorita, esta reacción se haría si, por ejemplo, yo acá encuentro un compuesto que me controle el coronavirus. Ahí sí, hágala y purifíquelo al todo costo. Necesitamos salvar vidas. De resto no lo haría. Entonces tenemos el 1-bromopentano, ya lo habíamos formado arriba, el 2-bromopentano, el 3-bromopentano que ya habíamos aplicado, y los demás compuestos que los hemos hecho paso a paso y los hemos nombrado, ¿sí? Los hemos nombrado arriba. Tenemos al decano, que es la cadena más larga formada, tenemos al 4-metilnonano, al 4,5-dimetil octano, al 3-etiloctano, ¿sí? Al 3,3-dimetilhexano, que lo acabamos de nombrar, ¿sí? Al 3-etil-4-metilhexano, también lo hemos nombrado, al bromo y al ácido bromhídrico. Tenemos todos los compuestos y esta es la reacción de resumen que se les presentaba antes.